Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Leo Babel Español. Hoy vamos a hablar sobre la fonética, que es un tema para mí muy interesante y que creo que es bastante importante. Si recuerdas en mi vídeo no a la gramática, y si no lo recuerdas porque no lo has visto, deberías de verlo, aquí te dejo el enlace, hablábamos de cuándo puedes iniciarte con el habla, cuándo puedes empezar a hablar ese nuevo idioma, en este caso el español. Y dentro del habla es muy importante la fonética. Lamentablemente también vemos en la escuela que la fonética suele ser un área muy olvidada, ya que prácticamente no se ve en clase, aunque aparece siempre en los libros, pero es un área que se suele obviar y sin embargo es muy importante. ¿Por qué? Te voy a explicar en este vídeo. Si te quedas hasta el final, espero convencerte. Verás, la fonética es muy importante por dos motivos principalmente. Uno, porque vas a conseguir que la otra persona, que el interlocutor, sea capaz de entenderte con menos esfuerzo. Esto, por supuesto, es muy importante para que la comunicación pueda ser fluida y sea exitosa. Esto no quiere decir que tengas que intentar ocultar tu acento, ni mucho menos. Yo mismo hablo con acento español cuando hablo en otros idiomas y no puedo ocultarlo ni tampoco quiero ocultarlo porque el acento realmente es tu seña de identidad y es algo de lo que tienes que estar orgulloso y nunca tienes que intentar ocultar a nadie, sea de donde seas. Pero sí que es importante que sepas cómo pronunciar correctamente en ese idioma, en este caso en español, para que cuando hables con un nativo sea capaz de entenderte. Tú piensas que el español, y lo hablaremos ahora un poco más tarde, es desde el punto de vista fonético un idioma un poco pobre. No me malinterpretes con lo de pobre, me refiero solo en el aspecto fonético, ahora explicaré un poco por qué. Entonces, piensa que si eres de otro país que tiene una riqueza fonética mucho mayor, piensa que si pronuncias sonidos que en español no son conocidos y hablas con ellos a la hora de hablar español, puede que sea difícil que te podamos entender. Por tanto, muy importante. El segundo aspecto que para mí también es fundamental es que cuando trabajas bien en la fonética, cuando sabes pronunciar bien, vas a dar una gran impresión de cara a la otra persona. Y esto de verdad es así. No se enfatiza bien en las clases y creo que es importante decirlo y lo voy a decir. Y es que incluso aunque tengas pocos conocimientos de español, si eres capaz de pronunciarlo correctamente, siempre vas a dar mejor impresión a la otra persona que si tienes muchos conocimientos, pero no sabes prácticamente pronunciarlo correctamente. Y esto, lógicamente, es muy importante cuando quieres crear una buena impresión hacia la otra persona. Por ejemplo, quieres conseguir un nuevo cliente o, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, para trabajar en una nueva empresa. Evidentemente esto va a ser muy importante. Por tanto, no caigas en el error de despreciar la fonética. Ahora paso a explicarte cómo es el español desde el punto de vista fonético. Como he explicado antes, el español es un idioma fonéticamente, vamos a decir, simple o relativamente pobre. Esto es así si lo comparas con otros idiomas, como por ejemplo el portugués, el francés o el inglés y otros tantos, pero solo por decir unos cuantos, que desde el punto de vista fonético son bastante más complejos. En español tenemos 5 vocales, son las A, E, I o U, y siempre van a tener la misma pronunciación. A veces irán acentuadas, a veces no, pero esto es un aspecto de la entonación
y de la ortografía, con lo cual no es un apartado para este vídeo. Mientras que en otros idiomas pues vas a ver, por ejemplo, en portugués que tienen vocales nasales, también en francés o incluso en inglés. Si sabes inglés o es tu idioma nativo, sabrás que, por ejemplo, para la A pues tienes distintas pronunciaciones. Con lo cual, en ese sentido, el español es relativamente simple. Y luego también tenemos una serie de sonidos consonánticos. Algunos son muy comunes en muchos idiomas, otros son un tanto característicos en español. Y como digo, es muy importante saber pronunciarlos bien. Yo subrayaría en este vídeo los siguientes. Por una parte, la G y la J son muy importantes. Tienes que notar que el sonido viene realmente de la garganta por la vibración de las cuerdas vocales. No caigas en el error de intentar aspirar y hacer como sino ¿ok? Tienes que notar realmente cómo vibran las cuerdas vocales a la hora de pronunciarlo. Esto es un error muy común en los extranjeros a la hora de pronunciar una palabra con G o con J, como por ejemplo jamón, ¿ok? Por otra parte, también tenemos la EY y la Y. Incluso en español se suelen confundir mucho. Existe un fenómeno que se llama el yeísmo, que hablaremos en otro vídeo si te interesa. Si es así, házmelo saber. Según el cual la EY y la Y se confunden y se pronuncian de la misma manera, aunque realmente no es así. Luego es importante saber cómo pronunciar la EY. Por otra parte, también la EY y la Y se suelen confundir bastante en Argentina. Si has oído alguna vez hablar algún argentino, verás que pronuncian la Y y la Y de otra manera diferente a España. Nosotros, por ejemplo, decimos llave y ellos dirían llave. Luego, como ves, incluso a veces en el mismo idioma, dependiendo de la zona en la que estés, una misma letra se puede pronunciar de maneras distintas, porque los idiomas están siempre en constante evolución y eso es absolutamente normal. Por otra parte, tenemos también la R, tenemos la R simple y la R doble, y se puede pronunciar como R o R. Como veis, son también dos sonidos que en otros idiomas, en muchos otros idiomas no se dan. Otro sonido muy característico en español es el de la letra ñ, que es una letra que está presente en muy pocos idiomas, que yo sepa solamente en español y en gallego, y es un sonido que hay parecido en otros idiomas. Por ejemplo, en portugués sería la NH, se pronuncia parecido a ñ, la GN en francés, ñ, y así en otros idiomas también. En alemán hay algo parecido que es como NJ, como por ejemplo en Sonia, pero no es exactamente ñ, con lo cual, ya digo, a veces hay similitudes, pero el sonido de la ñ es un poco diferente, luego también es importante que lo aprendas. Y por otra parte, también tenemos la S y la Z. La Z también es un sonido que en otros idiomas no es muy común y que suele costar pronunciar. Y también veremos que el área hispanohablante es muy amplia y la S y la Z se pueden confundir dependiendo del área en el que estés. Y por ello hay dos fenómenos muy conocidos que se llaman el seseo y el ceceo, de los cuales también, igualmente si te interesa, podemos hablar. Pero verás que, por ejemplo, el seseo es muy común en Latinoamérica y en algunas zonas de España. Y con esto termino esta pequeña introducción a la fonética. Espero que te haya gustado. Como ves, es un vídeo muy general, muy introductorio. No quiero entrar en detalles. Simplemente quería dar unas pequeñas pinceladas, unos aspectos muy generales sobre la fonética. Si quieres entrar en profundidad, me puedes escribir y yo te puedo asesorar personalmente y ayudarte a pronunciar mejor, que como estás viendo es muy importante. Espero haberte convencido de ello, espero que mejores tu pronunciación y espero que con mi ayuda también. Nos vemos en el próximo vídeo.